Biblias en el Salmo 145, versículo 10 hasta el versículo 13. Vamos a leer. Te alaben, ó Jehová, todas tus obras, e tus santos te bendigam. La glória de tu reino digam e alabem de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, e la glória de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, e tu senhorio em todas las generaciones. José, ora por nosotros, por favor. Amado Padre Todopoderoso, venimos delante de ti en oración, Señor, para darte las gracias por estar aquí reunidos. Te pedimos, Padre, por aquellos que vienen en camino, para que tú apures sus pasos y los cuides y que lleguen a tu buen bien. Amado Dios, bendice este tiempo, el estudio que vamos a tener el día de hoy, la lectura de tu palabra, y que tú seas glorificado por medio de este estudio. Amado Padre, que seamos edificados, abre nuestra mente y nuestros corazones para estar atentos a tu palabra y a tu enseñanza. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 En la clase anterior, nosotros establecemos las bases de la misión de la iglesia, reafirmando el propósito central de la misión encuentra-se en la grande comisión, ir y hacer discípulos. E exploramos domingo passado la grande história da Bíblia em seus 4 actos: criação, caída, redenção e consumação. E vimos também como o problema central de la separação entre Deus, Deus justo, e o homem pecador se resolve em Cristo. E também mencionamos o Evangelho em suas 2 lentes, a lente enfocada e a lente panorâmica. E a conclusão dessas 2 lentes do Evangelho é que a cruz é a puerta e a fuente de todas as bendições do reino de Deus. E hoje nós vamos profundizar um pouquinho mais em conceitos que são importantes, pero que a menudo se interpretam de maneira não exatamente bíblica. No mundo evangélico que nós vivimos hoje, escuchamos muito sobre construir o reino de Deus. Escuchamos sobre a justiça social, sobre buscar a paz. E esses são os conceitos que nós vamos tratar na classe de hoje. O tema da classe é o reino, a justiça e a paz. O propósito de Deus e nossa missão. E a lo largo dessa classe, eu espero que nós podamos compreender biblicamente estes conceitos, aunque vamos a ver de uma maneira muito resumida. São conceitos profundos que a Bíblia nos ensina a lo largo das Escrituras, pero vamos a ver inicialmente de uma maneira mais resumida. Vamos começar com o conceito de reino. E a ideia central
a ideia central é que o reino de Deus é o reinado redentor de Deus sobre su pueblo, ejercido por Jesucristo. E já ha sido inaugurado, pero aún não ha sido consumado. Então, vamos começar com esse conceito que aparece 160 vezes no Novo Testamento. Pero, quais são as imagens que vêm à mente quando falamos de reino ou quando falamos especificamente de reino de Deus? Que vêm à mente? Quais são as imagens? Reis. Algo de lo que nosotros conocemos, pues lo que vemos, Sí. Un rey que es el que ejerce dominio, entonces los demás obedecen. Sí. Pero também a ideia de território, não? Quando pensamos em reino, pensamos em rei com seus súditos e território, uma área geográfica, ejércitos, tudo isso. Bueno, lo que vamos a ver é que o reino de Deus se trata de reino redentor, não lugar geográfico. Por exemplo, os autores que eu tenho mencionado em las classes enfatizam que o reino de Deus não se refere primariamente a território ou uma geografia, sino a governo ou reinado de Deus. E esse é conceito bíblico muito dinâmico e relacional. E estes autores, de Jong e Gilbert, nos invitam a pensar em el reino de rei, não só em seu reino como mapa, sino que em la dinâmica desse reino. Miremos outra vez o Salmo 145 que hemos leído. E leamos o verso 11 e o verso 13. E a ideia é ver as palavras ou como o salmista habla acerca do reino de Deus aqui. Podem ler o verso 11 e o verso 13 solamente. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder. El 11 y el 13. Sí. Poder 11 al 13. No, y el 13. 11 e 13. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Ok, como o salmista aqui se refere ao reino? Que tiene gloria y poder. Ok. Y que es un reino duradero de todos los siglos. E que mais? Há uma outra palavra, además de glória e poder, há uma outra palavra que... Senhorio. Exato. Aqui, o salmista acha paralelo de reino com poder e senhorio. E isto nos ensina que o reino de Deus é a esfera onde a vontade de Deus é soberana e onde Ele exerce sua autoridade, onde exerce seu poder. E para nós é importante atentar para essas duas palavras, poder e senhorio, que não é só o governo general de Deus sobre toda a criação, sino especificamente
su reinado redentor sobre aquellos a quienes ha salvado. Essas duas palavras, poder e senhorio, nos habla desse reino redentor de Deus, onde não somente sobre a criação, de maneira general, pero de maneira específica sobre aqueles que Deus ha salvado. Isso é crucial porque nos protege da ideia de estender o reino, que é uma ideia que se escuta demasiado no contexto evangélico de uma maneira general. A ideia de que nós, como povo de Deus, temos a responsabilidade de extender o reino de Deus. Pero se consideramos poder e senhorio, não cabe a nós extender o reino de Deus, sino anunciar este reino. Pastor, ¿qué idea relaciona esto con las diferentes interpretaciones que hay respecto al reino de Dios? O sea, nosotros que venimos de un contexto evangélico más bien, de repente hemos recibido una información un poco ambigua, porque sí nos dice que el reino de Dios es eterno, pero también se nos dice, no, es que el reino de Dios va a ser de 1000 años, como por ejemplo el concepto del milenio. Entonces, ¿qué implicancia debe tener con nosotros tener una idea clara, pues, de lo que la Biblia muestra como el reino de Dios, que es permanente, eterno? Porque si yo pienso, bueno, el reino de Dios va a ser milenial, entonces un milenio no es una eternidad. Un milenio es un tiempo finito, temporal, aunque largo, pero temporal, y que eso honestamente no cuadra. Ahora que yo estoy viendo cómo le estaba planteando la Biblia, eso no cuadra con la idea esta que estamos viendo, que el señorío de Cristo es eterno, o el señorío de Dios es eterno en todas las generaciones y que siempre está. Mira, el reino milenial tiene que ver más con la posición escatológica que uno entende quanto ao regresso de Cristo. Sí. Isso não implica em limitar a perspectiva eterna de este reino, sino que mais bem serve para ubicar-nos em termos de perspectiva escatológica. Porque o reinado de Deus é de eternidade a eternidade. Exacto. Pero es que muchos confunden eso precisamente porque lo restringen al aspecto ese escatológico. Sim. Por isso que a vezes temos que buscar entender a perspectiva em que se está abordando o tema do reino de Deus. Porque em uma perspectiva escatológica, então, vamos a ter várias perspectivas. E todas estão relacionadas à maneira que uno entende o regresso de Cristo por segunda vez. E justo para estabelecer de uma vez por todas o reino. Pero a importância de entendermos este tema desde a perspectiva bíblica e considerando o tema da missão da igreja, está en el hecho de que la manera como vemos el reino de Dios sendo relacionado aqui en el Salmo con el concepto de poder y senhorio, nos protege de la ideia de que estender o reino de Deus significa simplesmente melhorar uma área geográfica ou social.
Y el reino de Dios se extiende cuando las personas se someten al gobierno de Dios, no cuando un parque, por ejemplo, se embellece. Vamos poner um exemplo. A vezes uno habla de extender el reino de Dios y vamos tomar como ejemplo los niños en vulnerabilidad social. Entonces, extender el reino de Dios en esa perspectiva sería mejorar la calidad de vida de estos niños, tirar de este contexto de vulnerabilidad. Pero la idea bíblica y la manera en que vamos seguindo aquí en este estudio, vamos a perceber que no tiene primariamente que ver con esto. Tiene que ver con las personas se someterem al gobierno redentor de Dios em primeiro lugar. Vamos a ver, vamos avançar um pouquinho mais. Vamos a ler Lucas, capítulo 22. Uma pessoa pode abrir Lucas capítulo 22, verso 30. Outra pessoa, Juan, capítulo 18, versículo 36. Mateus 28, 18. Lucas 22, 30. El primero, ¿verdad? Sí. Dice, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Ok, Juan 18, 36. Juan 18, 36. ¿Ah? Dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y ahora Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Ok. Que nosotros vemos en estos tres pasajes acerca del reino de Dios? ¿Qué nos enseñan estos textos? No sé, lo que yo entiendo es que hay un reino, afirma que hay un reino, Sí. que Jesús tiene tanto poder, señorío, aquí en la tierra como en aquel reino, Ok. y que el pueblo de Dios va a estar con Jesús, ¿cómo es? En aquel reino de los cielos. Ok, está bien. Pero hay algo que es fundamental, además de todo esto que José mencionó. El texto dice que este reino es de Jesús. Mi reino. Mi reino. Isso significa que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, como vemos en las Escrituras. Entonces, el reino no es nuestro, es del Señor Jesús. Entramos en el reino, hacemos parte y disfrutamos de las bendiciones de este reino, pero el reino es del Mesías. Ahora, la entrada al reino depende completamente de la respuesta personal a Jesús.
a resposta que uno dá a Jesus. Não há outro caminho. Como diz Colossenses 1:13, somos librados de la potestade de las tinieblas e trasladados ao reino de seu amado Hijo. Isso implica que não todos são cidadãos do reino de Deus, só aqueles que se sometem a Jesus. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 36, el texto, vamos a ver, Hechos 2, 36. Lo leo. Sí, por favor. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ok. Aqui, nesse texto, Lucas afirma que Deus ha hecho a Jesús Senhor e Cristo, não? E Hechos 4:12 afirma que em nenhum outro há salvação, porque não há outro nome bajo el cielo dado a los hombres em que podamos ser salvos. O ponto é, o reino de Deus é o reino de Jesus, e o caminho para entrar no reino é mediante a submissão ao rei. E este reino do Senhor Jesus é descrito como um reino que está em uma tensão escatológica. É o reino que já ha venido, pero que todavia não em toda sua plenitude. E Jesus predicou que o reino se ha acercado ou ha chegado, Mateus 12:28. Isso demonstrando sua irrupção através de milagros e expulsão de demônios, através de seu ministério. Sin embargo, a plenitude do reino, com a eliminação total do pecado, o sofrimento, o dolor, só vendrá com o retorno de Jesus por segunda vez. Pastor, la proclamación del reino de Dios a través de la predicación del Evangelio tiene entonces implicaciones de tipo político, ¿o no? Porque, por ejemplo, nosotros predicamos el Evangelio y le tenemos que decir a la gente, además de que se arrepiente de sus pecados, que se tiene que someter al Señor. O sea, eso es sumisión, subyugación. Sí, pero yo diría, César, que la implicación del reino, o sea, del señorío de Dios sobre su pueblo, tiene implicaciones éticas que impacta la vida como un todo, impacta el campo de la política, de la economía, de la relación familiar, impacta todo. Pero no tiene esse aspecto político como os judíos esperavam, um reino que fuera geográfico, que lo liberara de los del Império Romano e tudo isso. Não, nesse sentido não. Muito mais no sentido de que este rei e a mensagem do reino cambia, transforma completamente a maneira como nós não somente vemos ao mundo, pero como nos relacionamos e como hacemos as coisas. Então, vivimos neste reino que já irrompió, pero que todavia não em toda a sua plenitude. E a ideia bíblica não é
a minha maneira de ver, que nossa tarefa seria transformar o mundo em uma utopia antes do regresso de Cristo. Pensar que o mundo se tornará de la maneira como existia antes da caída, de perfeita harmonia, paz, sem pobreza, sem dolor, sem sofrimento, não. Não podemos ter essa expectativa de que antes do regresso de Cristo vamos alcançar, como alguns dizem, esta plenitude, então se Cristo virá. Não. Não é esta a maneira adequada de entender o reino de Deus. E isso é bueno porque quita de nós as expectativas irreales. Vamos seguir vendo o mundo como a Bíblia lo descreve, bajo el maligno. Vamos a ver o mundo também em el aspecto de la manifestação de la gracia comum e de la gracia específica quanto ao povo de Deus. Aquilo que quero encaminar com isso é que nosso papel é proclamar não construir o reino. Nós não fomos chamados para construir o reino de Deus, senão que para proclamar o reino de Deus, apontar a los valores do reino. E muitos autores são enfáticos em que não construímos o reino. Nós lo recebimos. Nós entramos em el reino e nós proclamamos o reino. Vamos a ver alguns textos bíblicos e vamos ler estes textos observando os verbos que o autor bíblico utiliza. Mateus capítulo 5, versículo 20. Outra pessoa pode abrir, por favor, em Marcos capítulo 10, versículo 15. Uma outra pessoa, Mateus capítulo 25, versículo 34. E um texto mais, Mateus 6, 33. 4 textos, temos 4 pessoas, cada um pode ler um texto e observar qual é o verbo utilizado. 5, ¿cuál era? Capítulo 5. 5:20. Ya, leo. Sí. Que Mateo 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ok. Marcos 10, 15. De cierto digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Ok. Mateus 25, 34. Vale, tú, Gloria, lo que dice. Voy a leer. Ah, 24 esto. Entonces el rey dirá a lo de sus derechas, venid, bendito de mis padres, heredad el reino preparado para vosotros de la fundación del mundo. Ok. El último texto, Mateus 6. mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mira, há 4 verbos em cada uma dessas passagens. Em Mateus 5 habla de entrar em el reino. Em Marcos habla de receber el reino. Em Mateus 25 habla de heredar el reino.
y Mateo 6 habla de buscar el reino. Pero nunca se dice que lo construyan o que lo establezcan. Pastor, disculpe, quiero hacer un comentario y voy a pedirle permiso aquí a la señora. Pero ayer, casualmente, estábamos reunidos acá con Rolando. el hermano Rolando, sí. Y había unos pasajes que se referían a lo que era la guerra espiritual o lo que muchos entienden como guerra espiritual. Entonces él nos preguntaba, pero ¿por qué aquí en estos pasajes no se nos dice que tenemos que pelear? Y bueno, porque precisamente la guerra espiritual tú no la peleas. Ya Dios la ha peleado por ti, tú solamente tienes que resistir, soportar, etc. De igual manera, o sea, con este tema, ¿no? Nosotros no tenemos que sentirnos obligados a fundar el reino porque ya se lo fundó Dios. Sí, ya lo estableció, está estableciendo. Y este es el punto. Nosotros no construimos y tampoco establecemos el reino de Dios. Dios es quien lo hace. Nuestra tarea es el ser testigos del reino. Es proclamar la buena noticia de que el reino ha llegado y que las personas pueden entrar en su gobierno a través de la fe y del arrepentimiento. Entonces, la conclusión de ese resumen es que, de hecho, el reino de Dios es el reinado redentor de Dios en la persona de su Hijo, Jesús el Mesías, que irrumpió en el presente siglo malo y que ahora es visible en la iglesia. La iglesia manifiesta o demuestra los valores del reino de Dios en su manera de vivir la fe en cada área de la vida. Ahora, vamos a ver el concepto de justicia social. Y creo que más que el concepto de reino y más que el concepto de paz, este es el concepto bíblico más distorsionado hasta mismo dentro de la iglesia. Y vamos a ver. La idea aquí es que la Biblia se preocupa por la justicia y los pobres, pero la justicia social bíblica difiere a las concepciones modernas, enfocando-se em processos justos e amor ao próximo, em lugar de resultados igualitários forçados. Esta é a ideia bíblica que vamos manejar aqui. Vamos ler Levítico capítulo 19, del verso 9 hasta el versículo de número 18. Levítico 19. Del 9 al 18. Exato. E vamos a ver em la leitura como nós somos instruídos por Deus quanto a la justiça e quanto a los pobres. Versículo 8 diz: "E el que lo comiere levará su delito por quanto profanou lo santo de Jehová,
y la tal persona será cortada de su pueblo. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para que el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. No hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro, y no juzgaréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo, Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. ¿Qué nos instruye este texto? Este texto nos enseña a amar al próximo a través de la generosidad, dejando de rebuscar para los pobres. Nos enseña quanto a la honestidad, habla de no robar, no mentir, habla de la opresión, la no opresión, pagar el salario a tiempo. Habla de la imparcialidad en los juicios. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Habla de la actitud correcta, no aborrecer al hermano. Y además de ese texto de Levíticos, tenemos textos como de Isaías, Jeremías, Amós, Miqueas, que denunciaban a los líderes y ricos que explotan a los pobres a través de la corrupción, el soborno, el fraude y la negación de derechos legales. Entonces, la Biblia no niega la preocupación de Dios por los vulnerables, huérfanos, viudas, extranjeros. La Biblia no nega essa preocupação de Deus com essas pessoas, e que muitas vezes essas pessoas estão bajo a opressão de sistemas injustos ou indivíduos corruptos. Pero necessitamos atentar a lo que a Bíblia ensina de maneira muito clara acerca da justiça social. Pastor, ahora que usted pone este texto, me acabo de acordar lo que usted bien dijo cuando le pregunté si la proclamación del reino de Dios tenía alguna implicancia política. Sí. Usted contestó diciendo que más bien es ética y que posterior a eso entonces va a influenciar lo demás. Sí, exacto. Y tomando el ejemplo ¿no? Porque esto se le está Dios otorgando al pueblo de Israel como modelo. Sin embargo, yo me imagino que cuando este texto describe estas cosas de esta manera, es porque en medio del pueblo de Israel se daban ese tipo de, Sí, claro. ¿cómo se llama?, violaciones y demás.
Entonces, Sí. es interesante, ¿no? Porque primero el Señor apela a lo ético, a que cada quien en lo personal, en su conciencia, lo adopte, y que posteriormente, bueno, haciendo cohesión con los demás, con los que estén en comunión con esa idea, eso se vaya. Exacto. No tanto como que nada más el pueblo de Israel, sino el ser humano entienda eso. Sí, no, correcto. Pero yo lo estoy diciendo que, porque el pueblo de Israel era el que tenía este tipo de leyes. O sea, yo no tenía que los otros pueblos alrededor no la tuvieran. Estaba el código Hammurabi y demás, pero con implicaciones éticas como esta era el pueblo de Israel. A eso me refiero, ¿no? Y sin embargo vemos ese tipo de situaciones que se daban, que violaban y demás. E mira, estes profetas que eu acabo de mencionar, Isaías, Jeremias, Amós e Miqueias, denunciavam essas práticas de injustiça, roubo, todas essas coisas que menciona aqui em Levítico. E lo que sucede é que a Bíblia não oculta el pecado del pueblo de Dios, pone clara. Lo que pasa es que Dios tenía que establecer esas leyes para que Para se revelar manifestara el pecado. exacto. Exacto. O para Entonces, hacerlo evidente, pues. Por lo menos en 15 aquí ven, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Eso me recordó porque hace poco en la empresa de Ana tuvieron que cerrar un sector porque los jueces ¿cómo es? De la Corte Suprema. De la Corte dieron un fallo. fallo a favor de la otra persona, y entonces la empresa está forzada a pagar $500,000 y tuvieron que cerrar toda esa área, despidieron a toda esa gente por un fallo injusto. Pues. Entonces me acuerdo que todos estamos sometidos a Dios, aunque no sepamos estas leyes, todos debemos hacer justicia. Sí, mira, entre el pueblo de Dios no es aceptable, por ejemplo, en Brasil nosotros decimos jeitinho brasileiro de modificar as coisas a favor de uno mesmo. Aqui, não sei como se diz, que expressão poderia ser usada em espanhol, pero este jeitinho brasileiro tem um aspecto bueno que é como que mostra, como se diz, que a pessoa está atenta a las oportunidades que tem na vida, que a vida oferece, e a pessoa é um experto, não experto, mas está atenta a como resistir, a como... Sim, exato. Juega vivo. E aí o lado oscuro desse jeitinho brasileiro ou juega vivo, que é quando uno maneja as coisas de maneira injusta para beneficiar uno mesmo. E o que vemos em la profecia de Isaías, de Jeremias, de Amós, de Miqueias, é que parece como que as pessoas responsáveis por juzgar justamente estavam como que dando um jeitinho israelita de manejar as coisas, que não é correto, que é uma ofensa à santidade de Deus. E por isso que entender a justiça desde um ponto de vista bíblico é importante para que nós, como povo de Deus hoje, e delante de la compreensão moderna de justiça social,
não nos encontremos como que em um juega vivo, manejando de maneira inadequada as coisas, as circunstâncias, a pobreza, e tampouco perdendo de vista a compreensão correta de lo que é justiça social em las Escrituras. Há um texto que está em Mateus capítulo 25, Mateus 25, e eu vou ler o verso 31 hasta el versículo 46. Bueno, não vou ler todo por causa del tempo, pero dice: Quando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y veniste a mí. Entonces los justos lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos hambriento e te sustentamos, ou sediento e te dimos de beber? E quando te vimos forasteiro e te recorrimos, ou desnudo e te cobrimos? Ou quando te vimos enfermo ou em la cárcel e vinimos a ti? E, respondendo, o rei lhes dirá: De certo os digo que, enquanto los hiciste a uno desses mis hermanos mais pequenos, a mim lo hiciste. Há a vezes uma mala compreensão de essa expressão, uno de estes mais pequenos. Estes autores de Young e Gilbert, eles procuram aclarar esta expressão no contexto de Mateus, e eles dizem que se refere primariamente a los hermanos cristianos necessitados, especialmente missioneiros itinerantes que dependem da hospitalidade da comunidade de fé, não a todos os pobres do mundo de forma universal. Porque esse texto é tomado, essa expressão, a um desses mais pequenos, como se fuera uma referência a los pobres de uma maneira universal, de uma maneira general. E biblicamente parece de hecho que se refere a irmãos cristianos em necessidade, principalmente a los missioneiros itinerantes de aqueles dias, que dependiam da hospitalidade, da comida, de lo que poderia ser oferecido a eles enquanto cumpriam com a missão. Também poderíamos aqui considerar a parábola del buen samaritano, que habla de la compasión, habla del amor al prójimo, sin limites de raça ou status, pero es un llamado a la acción individual de misericórdia. Não é um mandato para ir
para a transformação social sistêmica ou a construção de um reino terrenal. Então, percebem a sutileza como muitas vezes uno pode distorsionar a compreensão bíblica deste tema de la justiça social. Eu não posso seguir com o tema de la justiça por agora, porque já passamos 12 minutos. Pero la próxima classe vamos seguir falando de el princípio de la proximidade moral e las realidades econômicas, e falando também del amor e de la compaixão, assim como lo vemos ensinado nas Escrituras. E creio que são pontos claves que a classe pode aclarar, aunque não em profundidade, pero que nos ajudaria bastante em la compreensão de la justiça social. Me gostaria ir hasta el final, pero não será possível agora. Pastor, ¿usted qué piensa de organizaciones? ¿Cómo? ¿Usted qué piensa de organizaciones como el Ejército de Salvación, que se supone que es una iglesia, pero ellos más se enfocan en el trabajo social propiamente? Mira, las buenas obras o las obras de misericordia, nosotros tenemos responsabilidad y fuimos salvos para las buenas obras. Claro. A veces hay iglesias o movimientos o instituciones cristianas que se enfocan em determinadas áreas e buscam atender as necessidades no mundo. Eu já escutei falar do Ejército de la Salvación, de lo que hacen, pero não conozco muito bem a compreensão que tem acerca desse tema e que perspectiva eles dão para movimentar a igreja nessa direção. Pero o enfoque, hemos visto que o enfoque ou o papel ou o rol principal da igreja é a proclamação do evangelho. E que as boas obras é a outra cara da moneda. Devemos fazer boas obras. E eu não sei, por exemplo, eu imagino que eles fazem boas obras e que anunciam ou proclamam o evangelho também, eu imagino. Não sei se está enfocado unicamente em fazer boas obras. Porque o que hace distinto o pueblo de Deus de los demais órganos ou instituições sociais é a predicação do evangelho. Buenas obras, los espíritas lo hacen. Outros organismos de caridade lo hacen. Pero, bíblicamente, hemos visto em classes anteriores que o problema principal do ser humano não é, primeiramente, o hambre, a injustiça social, é o pecado que separa de Deus. Por isso que a igreja é a única que pode proclamar o evangelho, porque é o povo de Deus. Então, devemos fazer as boas obras, devemos exercer a misericórdia e fazer o bem, como disse Pablo, principalmente a los de la fé, de la mesma fé. E por isso que vamos falar do princípio de la proximidade moral, que tem que ver com os irmãos de fé, familiares, vecinos cercanos,
Isso é o que vamos tratar na próxima semana, porque de hecho não podemos resolver o problema da pobreza global. Não podemos. Tampouco podemos resolver, por exemplo, e a irmã Magdielis conhece muito bem o tema de meio ambiente. Não podemos fazê-lo todo, mas temos responsabilidade, como creyentes temos responsabilidade, por lo menos, por decir um pouco, de ensinar a la igreja sobre o tema. Então, vamos orar para concluir a escola dominical e ter nosso tempo de comunhão e em seguida o culto. Padre, graças por esse tempo que podemos estudar estes conceitos bíblicos à la luz das Escrituras, compreendendo a importância que estes temas têm para a missão que o Senhor ha confiado a nós como tu pueblo. Pedimos por tu graça, pedimos que o Senhor nos capacite a compreender a profundidade destes temas, a poner a atenção quando escuchamos destes temas, aunque en el medio evangélico. Que tu palavra seja, de hecho, a regra de fé e prática de tu pueblo. E aqui estamos, ó Deus, para proclamar o evangelho e para fazer boas obras, pero queremos fazer as duas coisas de maneira que glorifique a tu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém.